Antes de iniciar el video, no olvides suscribirte y darle like. Mm, Bueno, en este caso vamos a realizar el análisis de un convertidor buck o también conocido como convertidor reductor. El circuito eléctrico de este convertidor está dado por la siguiente manera. Está conformado por un inductor, un capacitor y una resistencia que formaría lo que es la carga. También está conformado por dos elementos de conmutación. El primero es un diodo y el segundo es un interruptor controlado, el cual en la implementación es sustituido por un transistor. Para realizar el análisis de este convertidor, lo haremos bajo las condiciones de bajo rizado, de tal forma que la frecuencia de corte va a ser mucho menor que la frecuencia de conmutación. Así también trabajaremos en régimen permanente y por ende el valor medio del voltaje en el inductor va a ser igual a cero y el valor medio de la corriente que circula por el capacitor va a ser igual a cero. Así también no tendremos pérdidas, de forma que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Y este convertidor va a operar en modo de conducción continua, de forma que el tiempo de conmutación está conformado por un tiempo de encendido y un tiempo de apagado del interruptor. Para el tiempo de encendido, el interruptor está encendido y el diodo está apagado. Y para el tiempo de apagado, el interruptor no permite la circulación de la corriente de entrada y el diodo está encendido, permitiendo la circulación de la corriente a través de él. Ya, teniendo este circuito eléctrico, nosotros podemos obtener las siguientes ecuaciones eléctricas. El primero es que el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. La corriente por el capacitor va a ser igual a la corriente del inductor menos la corriente de salida. La corriente de entrada va a ser igual a la corriente que circula por el inductor. La corriente por el transistor es igual a la corriente de entrada y va a ser igual a la corriente que circula por el inductor. El voltaje en el transistor va a ser igual a cero. La corriente por el diodo es igual a cero y el voltaje en el diodo es igual a menos el voltaje de entrada. Para el tiempo en apagado también podemos obtener lo que son las ecuaciones eléctricas. El voltaje en el inductor va a ser igual a menos el voltaje de salida. La corriente que circula por el capacitor va a ser igual a la corriente que circula por el inductor menos la corriente de salida. La corriente de entrada va a ser igual a cero y por ende también la corriente en el transistor también va a ser igual a cero. El voltaje en el transistor va a ser igual al voltaje de entrada. La corriente que circula por el diodo va a ser igual a la corriente por el inductor y el voltaje en el diodo es igual a cero. Una vez obtenidas las ecuaciones eléctricas tanto para el tiempo de encendido como en apagado, podemos obtener las siguientes gráficas de cada una de las variables. En primero tenemos el voltaje que en el inductor. Como podemos observar, el tiempo de conmutación está formado por el tiempo de encendido y el tiempo en apagado, donde el tiempo en apagado pasaría a ser al tiempo de conmutación menos el tiempo de encendido. Entonces, la forma de onda del voltaje en el inductor de acuerdo a las ecuaciones obtenidas anteriormente es el siguiente. Integrando el voltaje en el inductor podemos obtener lo que es el voltaje, la corriente en el inductor, donde se tiene una corriente IL mínima y una corriente IL máxima, y su forma de onda es la siguiente. La corriente de la entrada es igual a la corriente en el transistor. Para cuando está en el tiempo de encendido, la corriente que circula por el transistor va a ser igual a la corriente en la bobina. Y la corriente para el tiempo de apagado va a ser igual a cero. El voltaje que cae en el transistor va a ser cero cuando está en el tiempo en encendido y va a ser igual al voltaje de entrada cuando está apagado, cuando está en el tiempo en apagado.
Para el tiempo de encendido en la corriente que circula el diodo es igual a cero, y para el tiempo en apagado la corriente que circula por el diodo va a ser igual a la corriente que circula por la bobina. La corriente, el voltaje en el diodo forma la siguiente forma de onda, donde se puede ver claramente que en el tiempo de encendido el voltaje es negativo en el diodo, por ende no permite la circulación, y por esto es lo que no permite que conduzca la corriente a través de él. En cambio, en el tiempo en apagado, el voltaje va a ser igual a cero. La corriente que de salida o en el capacitor es la igual a la forma de onda que circula por el inductor, con la diferencia que se tiene una pequeña variación respecto a la corriente que se tiene de salida, y su forma de onda es la siguiente. Integrando la corriente por el capacitor, nosotros podemos obtener lo que es el voltaje de salida, donde su forma de onda es la siguiente, y se tiene un voltaje de salida máximo y un voltaje de salida mínimo, que pasaría a ser los límites del rizado del voltaje de salida. Ahora obtendremos lo que son la relación de conversión para ver o comprobar que el convertidor es reductor. Partimos de lo que es la gráfica del voltaje en el inductor. Debido a que estamos trabajando en un régimen permanente, el valor medio del voltaje en el inductor va a ser igual a cero. Y el valor medio en el inductor corresponde al área que forma la forma de onda. Entonces nosotros podemos obtener que 1 sobre Ts, que multiplica al voltaje de entrada menos el voltaje de salida por el tiempo de encendido, más menos el voltaje de salida por el tiempo en apagado, que en este caso se sustituye por el tiempo de conmutación menos el tiempo de encendido, y esto igualamos a cero. Despejando de eso podemos simplificar, quedándonos esta expresión. Ahora dividiremos la ecuación para el tiempo de conmutación para poder obtener lo que es una ecuación más simplificada, y para ello tenemos que recordar que el tiempo de encendido sobre el tiempo de conmutación va a ser igual al ciclo de trabajo. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Despejando y obteniendo la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, vemos que va a ser igual al ciclo de trabajo. Entonces sabemos que el ciclo de trabajo varía de 0 a 1, y por ende el voltaje de salida va a ser mucho menor al voltaje de entrada, por lo que se cumple que es un convertidor reductor. Ahora calcularemos lo que es la variación de la corriente en el inductor, denotado como delta y L. Para ello partiremos de la gráfica de la corriente que circula por el inductor, y nosotros sabemos que la corriente por el inductor es la integral del voltaje que es a través de él, tomando en cuenta la corriente en el instante cero o la corriente inicial. Entonces tenemos de la siguiente forma. La ecuación en el inductor es la siguiente, y ahora haremos que el tiempo tienda a t-on. Entonces, si t es igual a t-on, tenemos la siguiente ecuación. Cuando está en t-on, la corriente va a ser igual a la corriente máxima por el inductor. Entonces tenemos la siguiente expresión. Ya, si nosotros pasamos la corriente mínima al lado izquierdo, podemos obtener la siguiente expresión. Y recordando que la variación de la corriente L va a ser a la corriente máxima menos la corriente mínima, podemos obtener su expresión, la cual podemos expresarla como en el tiempo de encendido, o también podemos expresarle a través del ciclo de trabajo y el tiempo de conmutación. Ahora encontraremos la corriente media del inductor, la cual es diferente de cero. Para ello calcularemos la corriente media por el capacitor, donde debido a que estamos trabajando en modo permanente, el valor medio de la corriente por el capacitor va a ser igual a cero. Entonces podemos obtener la siguiente ecuación de acuerdo a las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente.
la corriente IL o la corriente media del inductor menos la corriente de salida por T on más la corriente IL menos la corriente de salida por el tiempo en off, que corresponde a esta ecuación de aquí. Entonces, y esto lo igualamos a cero. Entonces, despejando, tenemos la siguiente expresión. Simplificando, tenemos la siguiente y con ella podemos obtener que la corriente media del inductor va a ser igual a la corriente de salida. Sabemos que la corriente de salida va a ser igual al voltaje de salida dividido para la resistencia de carga. Ya, ahora vamos vamos a obtener cómo calcular los valores de los diferentes elementos del inductor y del capacitor. Para el inductor, vamos a tomar en cuenta que este convertidor trabaja en modo de conducción continua y por ende tiene que cumplir la siguiente condición, que el valor medio de la corriente en el inductor tiene que ser mayor o igual a la variación de la corriente en el inductor dividido para 2. Nosotros obtenimos anteriormente lo que son los valores de la corriente media del inductor y la variación de la corriente en el inductor. Entonces, sustituyendo esos valores, se obtiene la siguiente expresión. Ya, en ella nosotros podemos despejar la variable, que en este caso sería el inductor, de la siguiente forma. Y simplificándola, tenemos en función del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Pero como habíamos obtenido la relación del voltaje de salida versus el voltaje de entrada, podemos sustituirlo y lo dejamos en función del ciclo de trabajo. Ya simplificando esta expresión, nos queda de la siguiente manera. Ya, ahora aquí tenemos que el valor del inductor tiene que ser mayor o igual a lo que corresponde a esta expresión. Ya, es preferible dejar la expresión del valor del inductor en términos o de las variables que nos da el ejemplo cuando vayamos a realizar un diseño. En este caso, generalmente nos dan lo que es la frecuencia de conmutación y lo que es la potencia de salida, por la cual podemos obtener lo que son tanto el ciclo de trabajo y podemos obtener también lo que es la resistencia de carga. Entonces, de esta forma, si nosotros dejamos en función de la frecuencia, tenemos que el inductor o el valor del inductor tiene que ser mayor o igual a 1 menos el ciclo de trabajo por la resistencia dividido para 2 por la frecuencia. Ahora, del voltaje de salida nosotros tenemos la corriente que circula por el capacitor y la forma de onda del voltaje de salida. Tomando en cuenta la forma de onda de la corriente en el inductor, podemos obtener que la variación del voltaje de salida va a ser igual a la variación de la carga dividido para el capacitor, donde la variación de la carga va a estar dada por un medio por la variación de la corriente en el inductor sobre 2 por el tiempo de conmutación sobre 2. Simplificando esta expresión, nos queda la siguiente fórmula. Ya habíamos obtenido anteriormente la variación de la corriente en el inductor, entonces sustituyendo su valor tenemos la siguiente expresión. De igual forma como lo habíamos hecho, intentaremos dejarla todo en función de las variables del ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación. Entonces, simplificándola y sustituyendo el valor del ciclo de trabajo, tenemos la siguiente expresión. Simplificando esta expresión, tenemos la ecuación que está aquí en función del tiempo de conmutación, pero también podemos dejarla en función de la frecuencia de conmutación. Entonces, la variación del voltaje de salida respecto al voltaje de salida va a ser igual a 1 menos el ciclo de trabajo sobre 8 veces el valor del inductor por el capacitor y por la frecuencia al cuadrado. Entonces, con ello pudimos obtener las ecuaciones que nos permitir diseñar nuestro convertidor reductor en base a las especificaciones que nos pueden pedir para llevarlo a cabo.